Mujer a los 50, de Claudia Piñeiro. Siempre me preocupó la idea de la muerte. En realidad, más que la idea de la muerte, lo que me inquieta, desde una edad muy temprana, es la conciencia absoluta de la finitud. Esto, algún día, se acaba. Durante mucho tiempo, me conformé multiplicando mi edad por 2 y concluyendo: tranquila, todavía no llegaste a la mitad de la vida. Pero desde hace unos años las cuentas no me dan, a menos que, como el Magiclit, yo haya venido al mundo con garantía por 104 años. Son los 50 los que marcan la verdadera bisagra. Hay quienes creen que están pasando por un umbral hacia otra vida cuando cumplen 30 o 40. Pero no, apenas un error de juventud. Son números redondos y eso impacta aunque no es real. A esas edades aún queda bastante rollo por delante. Cuando una cumple 50, se ríe de aquella que fue y de las preocupaciones que, por fin lo sabe, no merecían tanta dedicación. Se ríe un rato, no más, porque enseguida concluye que ahora sí, que el de los 50, es el verdadero umbral. Recién entonces es cuando aparecen señales evidentes de que algo de verdad cambió, o de que algo tiene que cambiar, o de que nada nunca cambiará. Elige tu propia aventura, si es que puedes. Solemos hacernos mala sangre con algunas modificaciones que se notan más que otras. El cuerpo, por ejemplo, se hace notar, y no solo con calores, sudoración, sequedad vaginal, sino también con cuestiones estéticas que deberíamos tomar como algo natural, pero cuesta. Hasta mis amigas más agraciadas, esas que nunca se preocuparon por hacer dieta y que a nuestra edad persisten en seguir usando jean apretado, bikini o tot muestra ombligo, de pronto portan una especie de matambre arrollado en la cintura que logran disimular cuando están paradas pero que aflora, impertinente cuando se sientan. Es hormonal, por la edad. No se puede hacer nada, dice alguna. Ya vas a ver, dice otra. Y ves, claro que ves. El cambio no se limita a la cintura. Los pechos van camino a conformar un bloque único e indiferenciado, donde es difícil determinar pecho izquierdo y pecho derecho. Las manos se manchan con pecas que no son del sol sino de vejez. Si salen canas y te molestan, se pueden teñir, pero lo que no es fácil de ocultar es que el pelo está cada vez más ralo, cada vez más fino y cada vez más opaco. Los ojos se dividen entre los operados, que siempre miran asombrados, con las cejas levantadas y una expresión como si a su dueña la hubieras agarrado metiendo el dedo en el tarro de dulce de leche, y aquellos otros, los que no pasaron por el bisturí, a los que se les cayeron los párpados irremediablemente. Claro que no a todas se nos presentan las mismas marcas del paso del tiempo, ni nuestros cuerpos son máquinas que se comportan de un modo preestablecido. Cada una va haciendo lo que puede, y padece o acepta según sus propias debilidades y fortalezas. Una noche, una amiga de mi edad se preparaba frente al espejo para una cena que íbamos a compartir con otras mujeres. Su hijo adolescente la observaba tirado en la cama, mirando una película o aparentando mirar una película. Ella no hacía demasiado, apenas se acomodaba el pelo, se desabrochaba el último botón de la camisa, se lo volvía a abrochar, se miraba semigirada hacia un lado y luego semigirada hacia el otro, lo que hacemos muchas frente al espejo.
De pronto el adolescente le dijo: «Ma, ¿qué?», contestó mi amiga. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que tenés la misma edad que Madonna? Es increíble, ¿no? La frase fue lapidaria, inoportuna, escandalosa, cruel y certera. Es increíble. Mi amiga salió con el peor de los humores, y su humor nos lo contagió a las demás. Esa noche, todas supimos que teníamos la misma edad de Madonna, o eso creíamos. Al día siguiente, una de las integrantes más obsesivas del grupo vino con el dato preciso: no tenemos la misma edad. Ella es 2 años mayor. O sea, se puede llegar en mejor estado. Lo que sí, si no te ayudó la genética, es más caro, más trabajoso y hay que dedicarle mucho más tiempo. Pero dejando de lado lo físico, lo que verdaderamente marca el umbral en esta década es tomar conciencia o no de la propia vida, revisarla o no, aceptarla o no. Y la propia vida nos incluye a que nosotras como individualidades, pero también a nuestras familias, a nuestros amores, maridos, novios, amantes, a nuestros amigos, a nuestro trabajo. Estamos donde queremos estar, estamos con quien queremos estar. La respuesta puede ser que sí, y en ese caso valoraremos más aquello que logramos y que hoy constituye nuestra vida. Lo seguiremos abonando, trabajaremos para que no se rompa, lo disfrutaremos. La respuesta puede ser que no, y entonces se activará el motor para buscar un lugar más propicio donde pasar los años que quedan. Lo que sin duda resulta imperdonable es, a esta altura, no atrevernos a preguntar si tenemos la vida que queremos tener, no permitirnos cuestionar si somos felices o no y, en cambio, mirar a otro lado para no meternos en el brete de tener que decidir si seguimos como hasta ahora o damos una vuelta de timón. Si alguien me hubiera preguntado cuando cumplí 50 años si estaba satisfecha con mi vida hasta entonces, hubiera respondido que estaba razonablemente conforme con mis logros personales y profesionales. No es que no quisiera ahondar por temor a encontrarme con un lado oscuro de mi personalidad, pero siempre creí que si algo funciona, es mejor dejarlo que siga así. Con este monólogo interior empieza la película de Woody Allen, La otra mujer, Another Woman, que se estrenó a fines de los años 80. Gena Rowlands le daba vida a la protagonista, a quien corresponde ese monólogo interior. Marion Potts, una profesora universitaria de filosofía que se toma un verano sabático para escribir un libro postergado, pero en el departamento vecino a su estudio están haciendo arreglos y los ruidos de la construcción no le permiten concentrarse en la escritura. Por ese motivo, decide alquilar temporalmente otro departamento en un edificio donde su vecino de piso es un psiquiatra. Entonces, ya no son los ruidos de los albaniles los que no la dejarán trabajar, sino la voz de otra mujer, Huppet, interpretada por Mia Farrow, que le llega a través de los tubos de la ventilación del edificio. Huppet es una mujer joven, embarazada, que no está enamorada de su marido y no quiere tener el hijo que espera. Escuchando los planteos de esta otra mujer a su psiquiatra, Marion, a los 50 años, se da cuenta de que nunca se permitió repensar su propia vida, una vida en la que no disfrutó, en la que siempre hizo lo que era esperable que hiciera. Así, a lo largo de la película, desdice el monólogo con el que arranca. La otra mujer a la que alude el título es esa que habla del otro lado de la pared, pero también es esta otra mujer que la misma Marion empieza a buscar dentro de ella,
una mujer que hasta ahora no sabía que existía. Y una de las primeras conclusiones que saca como secuencia de poner en duda la vida que llevó hasta ese momento es que la imagen que tiene de sí misma es absolutamente diferente a la que los demás tienen de ella. O sea que tanto trabajo y esfuerzo por ser quien los otros querían que ella fuera, sus padres, su actual marido, su primer marido, sus colegas, ni siquiera valió la pena. Escuchar la facilidad con la que Hupet habla con el analista de sus miedos y sus sentimientos le permiten a Marion, por primera vez, pensar en los suyos. La película de Allen es maravillosa, pero si hay algo que me interesa de la historia que cuenta, es la transmisión de cierto saber de madres a hijas y la no transmisión de otros. Las madres solemos pasarle a nuestras hijas información, experiencias, datos, incluso errores, ya sean de cuestiones cotidianas o existenciales. Funciona casi como un legado. Podemos darle una receta o explicarle la forma más efectiva para sacar una mancha de un vestido de seda, pero también recomendar un libro, una película, pensar cómo solucionar un problema juntas. Sin embargo, lo que es más difícil de transmitir, si es que la hubo, es la experiencia de la desilusión matrimonial. ¿Por qué? Porque ese relato involucra a su padre, y aunque en ocasiones una quisiera hasta gritarlo, sabe que es mejor que la niña se dé cuenta sola. Nos mordemos los labios, empezamos a decir y callamos. Peor aún, si finalmente no logramos evitarlo y hablamos de su padre con desilusión o rabia, al día siguiente nos sentimos fatal. Nos castigamos porque creemos que haberle transmitido que una está arrepentida de haberse casado puede hacerle pensar que ponemos en cuestión su propia existencia. Aunque no se trate de eso, aunque ya lo haya dicho Margaret Duras, en la vida llega un momento, y creo que es fatal, al que no se puede escapar, en que todo se pone en duda, el matrimonio, los amigos, sobre todo los amigos de la pareja, el hijo, no. El hijo nunca se pone en duda, a pesar, incluso, de que una ponga en dudas, tal vez, la maternidad. Sabemos que es muy difícil explicarlo, y mucho más que nuestra hija lo entienda hasta que ella esté en nuestro lugar. Por eso nos guardamos ese saber, no lo transmitimos. Esa charla no es posible, o nunca podrá ser una charla sincera. Hacia la mitad de la película hay una escena fundamental en la que Marion lee el poema de Rilke, Torso de Apolo arcaico. El libro que tiene en sus manos perteneció a su madre, que había fallecido hacía poco. La clave de la escena está en los dos últimos versos, porque aquí no hay un solo lugar que no te vea, debes cambiar tu vida. El libro, exactamente sobre esas dos líneas, muestra una mancha. Marion la estudia y se da cuenta de que son las huellas de dos lágrimas secas. Entonces, por fin, lo sabe. Su madre lloró al llegar a esos versos, y ella nos explica cómo nunca antes había notado que esa mujer, a la que tanto creía conocer, era infeliz, cómo no supo que deseó cambiar de vida, aunque no se lo haya permitido, que el lugar donde estaba no fue aquel donde quería estar. Su madre no pudo decirlo, pero lo dejó expresado en esas dos lágrimas. También hay una escena similar en Los puentes de Madison County, de Robert James Wyatt, cuando la hija de Francesca, la protagonista interpretada en el film de Clint Eastwood por Meryl Streep, lee los diarios de su madre, que acaba de fallecer, y se entera de que durante su matrimonio se enamoró perdidamente de Robert Kincaid, interpretado por el mismo Eastwood, un fotógrafo de la National Geographic.
que pasó de casualidad por ese pueblo de Illinois a tomar imágenes de sus puentes. Francesca no se va con él a pesar de lo que siente. Decide sostener esa familia en la que cada vez será menos feliz, pero reserva para después de su muerte el deseo de estar con el hombre al que amó. Por eso es que se lo cuenta a sus hijos en un diario, para que cumplan su última voluntad, tirar sus cenizas desde los puentes de Madison, donde unos años antes fueron arrojadas las de Robert Kincaid. Lo que más me conmueve de esta escena es la reacción de la hija de Francesca. El varón se enoja con su madre, ella no, o mejor dicho, siente enojo, pero por otros motivos. No porque su madre haya tenido un amante, sino porque no se lo hubiera dicho. Ella misma está en una crisis matrimonial, está encerrada en una vida que la hace infeliz y de la que no puede salir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no lo supe? Se queja hablándole a esos diarios como si saberlo le hubiera dado el permiso necesario para cambiar su propia vida. Mi madre quedó viuda a los 50 años. Después de la muerte de mi padre, nunca más le conocimos un novio, ni supimos ningún detalle de su vida sentimental, si es que la hubo. No tuve la suerte de encontrar sus diarios como los hijos de la protagonista de los puentes de Madison County. Poco antes de los 50 me divorcié y poco después de los 50 espero volver a enamorarme. La mitad de mis amigas se separaron cerca de los 50, la otra mitad no. No hay instrucciones para ser feliz, solo preguntas y posibles respuestas, íntimas, muy personales y escandalosamente sinceras en el mejor de los casos. Pero es ahora, antes de que los párpados se nos caigan del todo y ya no nos dejen ver. Publicado en Clarín 2012 y revisado para esta edición.